Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes este estudio sobre los números simbólicos. Es una serie que ya hace tiempo no le habíamos puesto algo de atención, solamente habíamos publicado un tema, pero me gustaría publicar también este tercero que está relacionado al número 220. Ya hemos hablado un poco de él, pero me gustaría mostrarles las evidencias por las cuales nosotros consideramos que este número representa, en este caso, una restauración. Y lo vamos a ver mediante los mismos textos de la palabra de Dios. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para elevar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor, por las bendiciones que derramas en nosotros. Te suplicamos, oh Dios, que mientras estemos analizando tu palabra, podamos encontrar evidencia suficiente de este símbolo, Señor, del número 220. Te rogamos, Padre, que estés con nosotros y con cada uno de los hermanos que están viendo este video, que ellos también puedan resultar beneficiados, Padre, con este estudio. Dirígenos a toda verdad y te rogamos, Padre, que puedas perdonar nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿dónde podemos encontrar precisamente este número en la palabra de Dios? Es decir, hay símbolos como por ejemplo el pasado que habíamos visto, el número 252, que no están dichos de manera directa en la palabra, pero pueden encontrarse al momento de que sumas a ciertos números que estén relacionados a un mismo tema, ¿no? Como era en el caso de los holocaustos y los sacrificios de paz, pues eran todos para ser sacrificados y podemos ver que ese es un tema en común. Por eso es que lo sumamos en esos dos versículos que leímos del capítulo 7 de Números. Ahora, en este caso, el número 220 no es un número donde necesites buscarlo a través de alguna suma o alguna multiplicación. Es un número que está dicho directamente en la palabra de Dios. Y el texto donde nosotros lo podemos encontrar es en el libro de Esdras capítulo 8 verso 20. De los sirvientes del templo, a quienes David puso con los príncipes para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron declarados por sus nombres. Entonces podemos ver que aquí claramente el número está dicho de manera directa, 220. Ahora, este número está relacionado a un cierto grupo de personas. Este grupo de personas son los sirvientes del templo. Ahora, nosotros estamos leyendo la versión Reina Valera Gómez, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a una Reina Valera 1909, se nos va a dar un nombre específico asignado a estos sirvientes del templo. Vamos a leer la misma cita de Esdras 8:20 y nos dice aquí que a los sirvientes del templo se les llama netineos. Entonces los netineos son los que, vaya, tienen esa obra de servir al templo. Ahora, estos netineos, dice aquí que son 220. Y como bien dice Esdras 8:20 en la versión Reina Valera, Gómez, estos son sirvientes del templo. Yo sugeriría que estos sirvientes del templo o estos netineos son aquellos que fueron una vez a Josué y fueron para, pues obviamente, engañarlos para que no fueran destruidos. Y vamos a leer esta cita, Josué capítulo 9, versos 13 al 16, solamente para recordar quiénes eran. Dice, estos odres de vino también los llenamos nuevos, y helos aquí, ya están rotos. También estas nuestras vestiduras y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino, y no consultaron a la boca de Jehová, es decir, lo hicieron ellos por voluntad propia. Dice, Josué hizo paz con ellos y concertó con ellos que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación les juraron. Dice, y sucedió que pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, es decir, fueron engañados. Toda la congregación de Israel, incluido Josué, y los príncipes fueron engañados por este grupo de personas que eran vecinos suyos, pero que tenían temor de ser destruidos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Josué en este caso? Los versos 22 al 23 de ese mismo capítulo nos dicen que llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, cuando moráis en medio de nosotros? Ahora pues vosotros sois malditos, y ninguno de vosotros será exento de ser siervo y de ser leñador y sacar el agua para la casa de mi Dios. Entonces, este grupo de personas
se iba a dedicar, en este caso, a ser siervos. Esa iba a ser su obra. ¿Y qué era lo que iban a hacer para la casa de Dios? Iban a ser leñadores e iban a sacar agua. Ahora, si nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 2, en la versión Reina Valera 1909, vamos a encontrar que este grupo es mencionado aquí. Dice, y los primeros moradores que entraron en sus posesiones en sus ciudades fueron así de Israel como de los sacerdotes, levitas y netineos. Entonces vemos que el número 220 está ligado a este tercer grupo, los netineos. Ese es el número que Dios que les ha asignado en Esdras capítulo 8, verso 20. Ahora, de manera simbólica en nuestro tiempo, mis hermanos, los netineos vienen representando al grupo de los gentiles. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, los sacerdotes pues eran de la descendencia de Aarón. Ese era como el linaje, ¿no? Ellos iban a ser los sacerdotes. Los levitas pues ya vendrían a ser todos los de la tribu de Leví, pues incluido Aarón, pero a Aarón le tocaba el sacerdocio a su descendencia. Entonces, en el caso de los levitas, ellos iban a ayudar a los sacerdotes. Ahora, sacerdotes y levitas, todos ellos eran del pueblo de Israel, pertenecían ya al pueblo, mientras que los netineos no eran como tal israelitas, sino que eran gentiles, porque venían de fuera. Y lo que yo sugeriría es que este grupo de netineos muy posiblemente representa a esa nación que engañó a Josué y a los príncipes para que no los destruyeran, porque menciona aquí que estos iban a sacar, es decir, iban a ser siempre siervos, pero ese servicio que iban a dar iba a ser para ser leñadores y para sacar agua para la casa de mi Dios. Entonces esa era su obra, servir al templo. Entonces aquí podemos ver que los sacerdotes y levitas son del pueblo de Israel, pero los netineos no lo son. Forman parte de él, pero podríamos considerarlos como gentiles. En nuestro tiempo, sabemos que los gentiles van a entrar de la ley dominical en adelante. Entonces, si nosotros pensáramos en el templo de Dios, en un templo espiritual, un templo completo necesita de estos tres grupos. Necesita sacerdotes, necesita levitas y necesita a los netineos. Con eso se puede ver que queda restaurado el servicio del templo. Ahora, vamos a ver que el número 220, está representado a los netineos o sirvientes del templo, como lo dicen otras versiones. Pero además de esto, representa otra cosa, y es que representa la restauración, como ya mencionamos anteriormente. Ahora, ¿dónde podemos encontrar este número ya sea aplicado a la historia? Por ejemplo, lo podemos encontrar en el inicio de los 2520 años para Judá y los 2300 años. Para Judá, como ustedes saben, esta profecía comenzó en el año 677 a.C., mientras que las 2300 comenzaron en el año 457 a.C. Ahora sabemos que el 677 comienza cuando Manasés fue llevado cautivo a Babilonia. Segunda de Crónicas capítulo 33 versos del 11 al 13 nos dice lo siguiente: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido de él, pues oyó su oración y lo volvió a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces podemos ver aquí que el comienzo de los 2520 para Judá comenzaron en el momento en el que Manasés fue llevado cautivo a Babilonia. Claramente se puede ver que fue retornado. Sin embargo, la nación ya no quedó libre. Ya iba a estar sujeta a esa maldición de los 2520. Ya Dios no iba a desistir de lo que había pensado hacer. Ahora, el año 457 nosotros lo podemos encontrar en Daniel 9:25 y es el tercer decreto de Artajerjes. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, noten, hay una restauración que se está haciendo en el año 457 y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas
la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Entonces lo que podemos ver es que este edicto tenía que restaurar y edificar a Jerusalén. Y nosotros podemos encontrar ese edicto en Esdras capítulo 7 versos 2 al 13. Dice: Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, perfecta paz, etcétera. Dice: por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya. La carta es más extensa, pero ustedes la pueden leer en el capítulo 7 de Esdras. Entonces lo que podemos ver es que el año 457 representaría la restauración. Ahora, si nosotros hacemos una simple resta entre el comienzo de las 2520 y el comienzo de la restauración de Jerusalén, pues precisamente encontraremos el número 220. Hay 220 años de diferencia entre el 677 y el 457, mostrándonos así que este número no solo representa a los netineos, sino que además representa a una restauración. Y lo podemos ver aquí claramente. Otro ejemplo de esto es la Biblia King James Version y la obra de Miller. Si nosotros, por ejemplo, buscamos en internet cuándo fue publicado o terminada esta Biblia, vamos a encontrar que fue en el año 1611. Ahora, esta Biblia, nada más para tener este dato, fue publicada por primera vez en ese año y ha tenido un enorme impacto sobre las posteriores traducciones al inglés del texto bíblico y sobre la literatura inglesa en general. Entonces, en el año 1611, esta Biblia fue publicada. Ahora, si nosotros recordamos, Miller, en el año 1831, de acuerdo a lo que dice el Conflicto de los Siglos, fue la primera vez que expuso en público las razones de la fe que tenía, porque recuerden que él había estudiado de 1816 a 1818, pero aquí podemos ver que la primera vez que expuso esas razones de su fe de que Cristo vendría en unos 25 años más adelante, de 1818, fue en 1831. Ahora, si nosotros pensáramos la diferencia de tiempo que hay entre el 1611, que fue la primera vez que se publicó esta Biblia King James, y al momento en que Miller comienza por primera vez a exponer las razones de su fe, también encontraremos que hay 220 años de diferencia. Lo que podemos ver aquí es que va a haber una restauración de la verdad. Es decir, Dios va a utilizar a Miller para poder restaurar las verdades que se habían estado perdiendo durante la época papal, durante esos 1260 años. Otro lugar donde podemos encontrar este número es entre Estados Unidos y Future for America, que es precisamente el ministerio que se encuentra en Estados Unidos que está teniendo un entendimiento sobre lo que ha de suceder en Nashville. Es una serie que pues ya hemos estado presentando en este ministerio. Ahora, sabemos que en el caso de Estados Unidos, en el año 1776, de acuerdo a lo que encontré, ese año se considera como el comienzo oficial de la nación, con la Declaración de Independencia emitida el 4 de julio. Es decir, Estados Unidos como tal ya tenía pues al pueblo ahí, es decir, ya existía podríamos decirlo que desde que llegaron los padres peregrinos, ¿no? Me parece que fue en el 1625, si no mal recuerdo esa fecha, fue cuando podríamos decir que ahí comienza la nación, ¿cierto? Pero oficialmente, es decir, ya declarados independientes, pues fue hasta 1776, fue cuando hicieron esa declaración de independencia, ¿no? Si no mal recuerdo también, ah, fue la liberación de ellos del Imperio Británico, me parece. Ahora, en 1996 fue cuando el Ministerio Future for America o Futuro de América formaliza su mensaje al publicar la revista El Tiempo del Fin o Time of the End. Entonces, este ministerio también, al igual que Estados Unidos, ya existía. Tal vez con el nombre no, pero ya el líder o el que dirige ese movimiento, ese ministerio, ya estaba en estos estudios. Y para 1996,
con la publicación de esta revista fue cuando se formaliza ya el mensaje que Dios va a dar a la nación precisamente para restaurarla. Entonces podemos ver aquí que si nosotros hacemos una resta entre el año en el que comienza oficialmente la nación con el año en el que oficialmente se formaliza el mensaje de Future for America, vamos a encontrar que hay 220 años de diferencia también. Entonces podemos ver que Dios va a comenzar una restauración a partir del año 1996 dentro de la nación de los Estados Unidos de América. Ahora, otro lugar donde podemos encontrar este número, no tanto como en un periodo de tiempo, sino más bien por la misma estructura que tienen, son los edificios de las Torres Gemelas. En la mañana del 11 de septiembre del 2001, secuestradores miembros de Al Qaeda estrellaron 2 aviones contra el complejo. Ahora, estas torres gemelas, de manera increíble, podría decirse, cada una está conformada por 110 pisos. Y si nosotros pues sumáramos estos dos números, porque fueron destruidas estas 2 torres, pues vamos a encontrar que forman el número 220. Ahora, ¿qué representa este 220 aquí? Sería la restauración, en este caso, de la imagen de Dios en el pueblo a través del ángel de Apocalipsis 18. Notas biográficas, capítulo 55, nos dice: yo he dicho cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, del 1 al 3. Pero yo no tengo luz, aquí nada más recorté la cita, ustedes la pueden leer completa, el párrafo. Dice: pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Entonces, el hecho de que estos 2 edificios contengan el 220, al sumar el número de pisos que tiene cada torre, podemos ver que se está cumpliendo aquí con su destrucción las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. ¿Y qué nos dice esto? Pues si vamos a la Biblia, dice que después de estas cosas vio otro ángel descender del cielo teniendo gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Podemos ver que Dios va a comenzar a restaurar a su pueblo a partir de aquí. Dice: y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Entonces lo que podemos ver aquí es que Dios va a comenzar a restaurar al hombre, a su pueblo en este caso primeramente, porque lo va a preparar para una obra más adelante, que es la de predicar su palabra a todo el mundo. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Este ejemplo es el de la medianoche. Y como ustedes saben, en el año 1798, pues se cumplió la palabra de Dios al predecir la caída de, en este caso, del papado, es decir, iba a perder su poder. Apocalipsis 13, verso 3 nos dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esa herida de muerte pues ocurrió en 1798. Y en 1798 pues se cumplieron los 42 meses en los cuales iba a trabajar este poder. Verso 5: y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses, o 1260 días, o 1260 años. Y podríamos decir que también aquí fue el comienzo del pueblo de Dios, porque recuerden ustedes que aquí es donde llega el primer ángel y comienza a hacer su obra. Entonces aquí de 1798 a 1844, pues Dios formó a lo que es la iglesia. Ahora, en el 2018, el hermano Teodoro de Future for America, que es el ministerio que habíamos hablado hace 2 diapositivas, que fue establecido en Estados Unidos y fue formalizado el mensaje en 1996, este hermano anunció el 9 de noviembre como el día en que comenzaría la medianoche, y lo hizo a través del símbolo 391. Entonces,
Es interesante ver que esto sucedió precisamente 220 años después, es decir, desde que cae el papado, la herida de muerte, en el 2018, Dios va a comenzar a restaurar completamente su iglesia. Es decir, como ya hemos visto en otros temas, Dios va a comenzar por el primer grupo, que son los sacerdotes. Entonces va a restaurar a los sacerdotes a partir del 9 de noviembre y posteriormente va a ir restaurando a los levitas y finalmente a los netineos. Entonces, mis hermanos, es claro ver que este número 220 hay muchos lugares, muchos testigos donde lo podemos encontrar y te conecta con fechas que están relacionadas a eventos proféticos o relacionados al pueblo de Dios. Y podemos ver que este número no solo representa a los netineos, sino que también va a representar una restauración, de manera que donde ustedes encuentren este número, siempre tiene que haber por ahí una restauración, o posiblemente haga referencia, en este caso, al grupo de los netineos. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.